Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre Carolina Rivera Áñez, quien arremetió hace escasos días en contra de Eduardo del Castillo. Y resulta que esta respuesta se debe a un comentario publicado vía Twitter por Eduardo del Castillo. Y es el siguiente. Eduardo del Castillo postea lo siguiente. Dos fotografías, una del año 2022, cuando el presidente Luis Arce llegaba al país, recibido por el vicepresidente David Choquehuanca. Y hoy en día juntos hacen frente al futuro del país. Pero lo que fastidia en este tuit es lo siguiente. Que Lucho y David estaban juntos frente a un régimen de facto, el régimen de Yanine Áñez. Y una palabra mal empleada, una palabra que si habláramos con la verdad no se debería de usar. Pero sí se emplea bien esa palabra, un régimen autoritario, a lo que es la gestión de Luis Arce Catacora, a las múltiples gestiones de Evo Morales, más de una ilegal, pero que tristemente se le ha dado rienda suelta. ¿Por qué? Porque supieron bien manipular lo que son los diferentes poderes independientes del Estado. Y hoy en día hay un pleito interno para manipular a más plenitud el tema de la justicia. Pero con lo que ya tienen controlado, jueces, fiscales corruptos, pues están deshaciendo todo lo que tiene que ver con el tema de justicia. Ahí se implementaría bien utilizar la palabra un régimen autoritario, un régimen dictatorial, que es lo que viene a ser los regímenes de Evo Morales y el régimen de Luis Arce Catacora. A lo que Yanine Áñez responde lo siguiente, y le recuerda a Eduardo del Castillo. A Eduardo del Castillo le recuerdo que también Luis Arce es otro cobarde, como Evo Morales. Después del fraude, Arce se escondió en la Embajada de México, correcto. Y también usó, Luis Arce, la argucia de su salud para que el gobierno de Yanine Áñez le dé el salvoconducto y huya a México, lo cual también es bastante cierto. Lo que tristemente no se retribuye, no hay retribución. Recordemos que cuando fue detenida Yanine Áñez de manera ilegal, como si se tratara de un equipo de narcos, un secuestro, eso le minó la salud a Yanine Áñez. Un motivo perfectamente entendible para poder brindarle un salvoconducto. Y Luis Arce Catacora, siendo presidente, lo hizo, le retribuyó el... no favor, sino más bien la correcta manera de actuar en su momento de Yanine Áñez para con él, para con Luis Arce Catacora. No. Como todo político socialista, nadan en veneno, se llenan de odio y lo propalan. Y no miden, y no retribuyen, y no tienen conciencia. En su momento Yanine Áñez le dio un salvoconducto a Luis Arce Catacora, pese a que podría no dárselo. Eso habla bien del supuesto régimen de facto de Yanine Áñez, que ha sido más humano, que el gobierno de Luis Arce Catacora, que gasifica cocaleros, que gasifica gente humilde, que gasifica incluso a sus antiguos colegas, los Ponchos Rojo. Cuando dejan de ser útiles, el gas te llega a la cara. Cuando dejas de someterte, pues se ponen un poco rudos los policías a favor del gobierno, por supuesto. Los policías que no tienen que hacer otra cosa más que seguir órdenes. Y eso habla bastante bien del supuesto régimen de Yanine Áñez y deja en evidencia la crueldad,
lo inhumano, lo terriblemente cobarde y odiador que es el gobierno de Luis Arce Catacora. Hablando también de Yanine Áñez, pues un juez considera algo verdaderamente preocupante para la justicia. Considera que Yanine Áñez no fue una presidenta constitucional, cosa que choca con diferentes instancias internacionales, con diferentes gobiernos que sí la reconocieron. ¿Quiénes no la reconocieron? Bueno, pues los aliados de dictaduras, como lo es la de Nicaragua, como lo es la de Cuba, como es Venezuela. Y que por supuesto, la gran mayoría de gobiernos o dictaduras que no reconocieron a Yanine Áñez son amigotes de dictaduras como la de Rusia. Y un juez, y esto tiene que ver con la justicia manoseada por el poder, un juez que se da la potestad de nombrar a Yanine Áñez como alguien que no fue presidente constitucional, cuando ha sido reconocida internacionalmente como presidente transitoria de Bolivia, constitucionalmente establecida. Y eso es algo que preocupa bastante, porque una presidenta como Yanine Áñez, que ha sido reconocida a ese nivel, pues venga un juez seguramente que forma parte del partido masista del equipo de Evo Morales, se da una atribución que no le corresponde. Y para seguir tapando el fraude cobarde de Evo Morales, pues se da la potestad de decidir si Yanine Áñez fue o no presidente constitucional y si goza o no de un juicio de responsabilidades, que sí tiene que ir a juicio Yanine Áñez, pero que tiene que ir a juicio de responsabilidades, no de la manera en la cual se están haciendo las cosas con esta justicia totalmente manipulada, totalmente corrupta. Y eso lo expone la hija de Yanine Áñez. En la audiencia de hoy, si el juez se declara competente para juzgar a Yanine Áñez, está cometiendo un delito gravísimo, porque deja un precedente gravísimo en nuestro país. Está criminalizando la sucesión constitucional, que es la puerta a la democracia no solamente en Bolivia, sino en toda América Latina. El juez debe reconocer que a Yanine Áñez le corresponde juicio de responsabilidades, le corresponde defenderse en libertad, en su condición de exmandataria de Estado. Todos los bolivianos somos conscientes de lo que dice nuestra Constitución, nuestras leyes y los organismos internacionales. Diego García Sayán, relator de Naciones Unidas para los Jueces y Abogados, dice de que a Yanine Áñez le corresponde un juicio de responsabilidades. Hace unos meses hizo unos Twitter en el que manifiesta que le preocupa la injerencia política en la justicia en Bolivia. Es más, pone ejemplo el caso emblemático de Yanine Áñez, que está siendo enjuiciada de manera política. Y también Evo Morales, que dice en una conferencia pública de que por una reunión política fueron que ordenaron enjuiciar por la vía ordinaria a Yanine Áñez. Le digo a todos los jueces, magistrados y vocales que hagan lo correcto. Es la oportunidad para que muestren la institucionalidad en Bolivia, para que demuestren la independencia del órgano judicial, que respeten la Constitución y que respeten nuestras leyes. En Bolivia hay una cantidad de corrupción tremenda, impresionante. La corrupción ha copado todos los lugares, todos los establecimientos de naturaleza pública. La corrupción es algo que abruma, e incluso al ingreso del país por las fronteras, los extranjeros y aquellos que deciden viajar por carretera se percatan de eso. Cuando les toca la desgracia de toparse con uno de esos corruptos y le saca una coima. Y gran parte de esa corrupción está en el poder.
Y gran parte también de esa corrupción recae en la justicia. Jueces y fiscales corruptos, que estos mismos jueces y fiscales tienen denuncias en su contra, no una, no dos, sino 10. Y casualmente muchas de esas son de violencia de naturaleza sexual en contra de mujeres. Y precisamente eso es lo que necesitan para corromper un sistema de justicia ya bastante abusado. Jueces y fiscales corruptos que si no hacen lo que tú ordenas, el que tiene poder, pues bien se le reactivan los casos. Pues bien que se continúe el proceso en su contra, las múltiples denuncias de abuso, de violencia, de corrupción. Y es eso lo que se necesita para mantener una justicia así de podrida. Más gente corrompida, con miedo a hacerse responsables de sus acciones. Y es eso lo que Bolivia hoy en día padece. Un montón de gente terriblemente corrupta, terriblemente abusiva, que tiene poder. Y tiene poder porque son obedientes, porque por ahora son necesarios. Pero yo espero que el día de mañana ya no sean necesarios gente de esa naturaleza y que les caiga el peso de una ley, no la que ellos ayudaron a formar, sino una ley íntegra, una ley imparcial. Y ojalá algún día Bolivia tenga y disfrute de una justicia idónea. Señores, ¿qué opinan? Por favor, déjenme su opinión, su comentario. Muchísimas gracias a los miembros del canal. Un saludo y nos vemos en otro video.